Ella es auténtica, muy querida en la televisión salteña. Él es Ariel Ortega. Hola Ariel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, mucho gusto. Buenas noches, Betina. Gracias, Yabel, gracias por la invitación. Cuando me di cuenta tenía al rey de España sentado al lado mío. Y me dice, ¿vos quién sos? Y bueno, no. Yabel, muchas gracias por esta ocasión. Pero para eso existen herramientas bastante poderosas, por ejemplo el mantra yoga. Cuanto más largo y profundo yo respiro, más largo e intenso es mi día y fructífero es mi día. Yasbel Singh te invita a un café diplomático. Hablamos de todo. Es por eso que el silencio está pasando de tener valor a tener un precio. Creo que la masonería tuvo muy mala prensa con respecto a eso. Y el jefe de la Casa de Moneda. Y ahí tenés un montón de símbolos. Martes y miércoles a las 12 del mediodía por el 10. Para no perder ningún programa, suscríbete al canal de YouTube de Yasbel. Bienvenidos a Café Diplomático, soy Yasbel Singh. Tenemos un invitado de la casa, el ingeniero Federico Casas, subsecretario de Renovación Urbana de la ciudad de Salta. Bienvenido. Gracias, Yabel, por la invitación. Un placer compartir contigo este café. Es una subsecretaría nueva, en este caso. ¿De qué se trata? Es una subsecretaría que se creó cuando asumió la intendenta Betina Romero y que básicamente involucra todo lo que era la parte de obras viales, es decir, las plantas hormigoneras, las plantas asfálticas, donde se diagraman y se ejecutan tareas de enripiado, de cordón cuneta, de repavimentación, bacheo, todo lo que tiene que ver con la trama vial de la ciudad. Pero además también está involucrada la parte de electromecánica o alumbrado público. Tenemos ambos cementerios también bajo la órbita de esta subsecretaría. Fue necesario descomprimir un poco diferentes áreas para poder hacer un trabajo más, con más llegada a diferentes puntos de la ciudad. Exactamente, un trabajo donde se puedan complementar distintas áreas, donde se puedan disponer más fácilmente los equipos viales con que cuenta la municipalidad. Y por ejemplo, el servicio del camión atmosférico también forma parte de esta subsecretaría, que a su vez está incluida o inmersa en la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente, que coordina el señor Haroldo Tonini. Todo este es el esquema que tenemos en nuestro trabajo, ¿no? Y las campañas especiales en el caso de descacharro, de la prevención de dengue, también estuvieron trabajando intensamente. Claro, fue una tarea específica y justamente fue una de las funciones que nosotros tuvimos a cargo en coordinación con Salud Pública de la provincia. Intervinieron también algunas áreas como por ejemplo el Ejército, Gendarmería, estuvo la gente también de otras áreas como la Coordinación General de Intendencia con el área de la salud. Bueno, fue un trabajo bastante integral, pero que sí lo coordinaba la Subsecretaría de Renovación Urbana. Sí, fue un trabajo muy fructífero. Y la verdad que sí, porque se logró un descacharro de 2.000 toneladas aproximadamente, y se sigue trabajando, ¿no?, en la limpieza de la ciudad, en el retiro de estos residuos que pueden acumular agua en el verano, sobre todo, que es el lugar donde se prolifera el vector transmisor de las enfermedades, el dengue, la chikungunya y la fiebre zika. Pero también se sigue trabajando porque entendemos que la higiene y la limpieza es una tarea permanente en la cual está involucrada por un lado el vecino y sus costumbres o sus malas costumbres en algunos casos, que hay que ir modificando. Y ahora más que nunca, porque ya entraremos en cualquier momento en septiembre, primavera, verano, y es cuando emana de vuelta. Nuevamente cuando empiezan las temperaturas típicas de la zona, es donde nuevamente el vector transmisor de esta enfermedad, que es el mosquito Aedes, empieza a reproducirse, ¿no? Entonces, la orden de la intendenta fue seguir trabajando, quizás a otro ritmo, pero seguimos interviniendo en distintos barrios de la ciudad, justamente para llevar limpieza e higiene, retirar micros basurales o retirar restos de poda, y a su vez también aprovechar para que el vecino saque aquellos residuos o cacharros que son de gran volumen, que tienen mucho peso y que no pueden ser retirados por el servicio diario de recolección. Entonces hemos seguido trabajando fuertemente en este trabajo y bueno, esperamos que la próxima temporada obviamente vamos a intensificar,
pero bueno, creemos que va a tener una situación mucho mejor, atento a todo este trabajo que se viene haciendo, ¿no? Ingeniero, ¿el área para un poco combatir los microbasuras le compete a su área? Es un trabajo que se hace en conjunto con Higiene Urbana, otra subsecretaría que compartimos el mismo lugar o la misma área de trabajo de servicios públicos y que trabajamos en conjunto. Ellos en la parte de más bien de logística, perdón, ellos más bien en la parte de promoción y educación ambiental y nosotros con la logística, ¿no? Porque en el área nuestra tenemos los que son los camiones, las palas cargadoras, las retroexcavadoras o las mini palas, bueno, en fin, todo el equipo que se necesita, que se utiliza mucho para las obras viales, pero que también se puede adaptar para esta tarea de limpieza. De limpieza, totalmente. Hace poco tiempo leí un artículo muy interesante de una ordenanza que creo que salió en marzo en la ciudad de Viedma, que se trataba de la obligatoriedad de cada vecino de tener un cesto de basura enfrente de su casa. Porque las estadísticas promedio de las localidades en general es que el 35% de las viviendas tienen cesto de basura y el resto no. Y eso de alguna manera genera los microbasurales o también al haber muchos perros callejeros, al dejar la basura en el suelo, bueno, se desparrama y sin lugar a dudas, ¿no? Impide que sea una ciudad limpia. Es un elemento importante, ¿no? En ese sentido creo que la ciudad de Salta tiene mayor densidad, llamémosle así, de cestos de basura. Uno observa que eso está presente en el área del macrocentro, en el centro y muchos barrios de la ciudad. Seguramente hay algunos barrios que todavía hay que trabajar. Los microbasurales tienen más que nada, tiene mucho que ver con algunas actitudes y comportamientos, ¿no? Totalmente. El vecino saca los escombros o los restos de la limpieza de su jardín o los restos de la poda del árbol y los arroja en la esquina, los arroja en los canales, los arroja en los espacios verdes y bueno, empieza con un pequeño montículo y luego eso se va incrementando porque bueno, lamentablemente todavía nos falta mejorar mucho nuestra cultura, nuestros hábitos ambientales, porque además de ser un foco infeccioso, pasa a ser un foco de inseguridad, pasa a ser un tema de salubridad, en fin, muchísimas cuestiones que bueno, hay que ir mejorando y desde la educación y obviamente resolviendo el problema también. Totalmente. Ingeniero, en este caso, en el marco de la pandemia, hubo menos circulación de vehículos. ¿Eso ayudó también un poco a que se realicen trabajos de bacheo, de un poco de renovación de las partes donde hay bacheos? En parte sí, porque pudimos trabajar en la zona, sobre todo del microcentro, con algunas reparaciones de calle. Pero también teníamos el inconveniente de por la restricción que había, que ahora se ha ido flexibilizando, pero que bueno, que hay que, de la mano de obra, que hay que seguir trabajando. Teníamos la restricción administrativa y la restricción de la mano de obra. Así que ha sido una cuestión, en términos generales, digamos, el balance no es muy bueno por esta situación. Pero bueno, pero se notó un cambio, ¿eh? Se nota un cambio y ahora sobre todo se está trabajando fuertemente. Trabajaron, ¿no?, en muchos lugares. En muchos lugares, sobre todo en el microcentro, y ahora vamos a expandirnos hacia los barrios de la ciudad. En este momento estamos con... En zona norte lo noté, porque yo circulo mucho por zona norte, así que también trabajaron bastante. También, y ahora estamos con 45 frentes de obra de bacheos en la zona del macrocentro oeste, y próximamente vamos a duplicar o triplicar esta cantidad de frentes, porque bueno, están terminando los trámites administrativos de contrataciones y todas estas cuestiones que hace Hacienda, así que seguramente en el próximo y en el corto plazo, en lo que resta de julio o los primeros días de agosto, vamos a tener una fuerte presencia municipal en las calles de Salta. ¿Existe alguna estadística en la que se pueda ver los números de la cantidad de baches que surgen por día? No existe una estadística, pero por ejemplo se puede tener una estimación. La ciudad de Salta consta de 18.000 cuadras aproximadamente y se cree que el 30%, el 25 al 30% de las mismas tienen problemas de bache, o sea que es un abordaje que va a llevar mucho tiempo, ¿no? Y además, mientras uno va reparando, también se van deteriorando otras. Totalmente. ¿Y esto por qué pasa? A veces por desgaste por el tiempo, a veces por alguna mala calidad de algún material empleado en épocas anteriores, pero en época de lluvia florece. Claro, pero calidad. Fundamentalmente, claro, es el tema. El agua es el peor enemigo del pavimento, entonces Salta tiene problemas en sus redes. Hay también una desinversión de muchos años en las redes de agua potable, en las redes de cloaca, entonces eso hace que estas pérdidas también
aflojen la base de las calles y bueno, empiezan a generar roturas en la superficie, que es lo que nos afecta a los que transitamos con vehículos. Pero bueno, esto es como antecedente, ¿no? Lo que hay que hacer acá es trabajar en forma coordinada. De hecho, nosotros tenemos reuniones periódicas con la gente de Agua del Norte, para bueno, justamente, en medida que vamos trabajando con las aperturas de calles, también aprovechar y cambiar cañerías, cambiar algunas conexiones, trabajar en forma conjunta, ¿no? Creo que es lo que hay que generar y de esa manera las inversiones se van a eficientizar y vamos a tener mayor durabilidad en lo que hagamos, ¿no? Ingeniero, ¿y qué capacidad de asfalto, de cantidad de cuadras pueden asfaltar por año? ¿Cuál es la capacidad que están manejando y cuál es la demanda que están manejando? Bueno, acá hay una limitante que obviamente es la presupuestaria. Sí, primero hay una limitante técnica de capacidad operativa en cuanto a recurso humano y en cuanto a maquinaria, que se podría suplir con contrataciones, pero ahí nos encontramos con el escollo presupuestario, ¿no? Entonces, son variables que indefectiblemente hacen que agudicemos el ingenio y que tengamos que priorizar y planificar de una manera ordenada lo que se va a hacer este primer año de gestión de Bettina Romero y lo que vamos a hacer en los próximos 3 años. El desafío este año en cuestiones de pavimentación o cuestiones más bien de recuperación de calzada es llegar, en primer lugar, queremos nivelar y enripiar, porque hay calles que no tienen pavimento, que bueno, necesitan el trabajo de otro tipo de trabajo, alrededor de 600, 700 cuadras, es lo que queremos llegar a tener en buenas condiciones para la próxima temporada estival. Y en cuanto a bacheo, tenemos previsto llegar a alrededor de 10.000, 12.000 metros cuadrados de bacheo, que esto va a significar y más o menos intervenir en alrededor de la mitad de las cuadras o un poco menos de la mitad, 7.000, 8.000 cuadras que son las cuales vamos a intervenir con esta cantidad de superficie de bacheo. Esperemos que esto, obviamente tratando siempre de tener en cuenta aquellos lugares donde hay mayor densidad vehicular, donde circulan el transporte público o donde hay alguna dependencia, una escuela, un centro de salud, digamos, donde se densifica el tráfico vehicular, son las calles en las cuales vamos a trabajar, o las entradas principales a los barrios, donde vamos a dar prioridad para luego en los próximos años ir avanzando ya en calles secundarias, ¿no? Es un desafío importante, es un trabajo que tiene que ser sostenido en el tiempo y que seguramente los 4 años nos vamos a avanzar lo máximo posible, pero esto es un trabajo que se tiene que diagramar a largo plazo, ¿no? Es un gran desafío dar a la intendenta recuperar el buen estado de las calles. Es una de las áreas que mayor presupuesto se lleva, que es la y seguramente es la que necesita una fuerte inversión, ¿no? Una fuerte inversión porque tiene que ver con la cotidianeidad, con el tránsito, con la seguridad vial. Recién hablaba, también tiene que ver con la seguridad de las personas, ¿no? Cuando uno habilita una calle o mejora la transitabilidad, puede llegar el servicio de agua, porque a veces no tienen red, puede llegar el camión atmosférico para desagotar algunos pozos, o pueden transitar ambulancias, o puede llegar la policía frente a algún hecho delictivo. Entonces, tiene muchos ribetes, ¿no? No solo es la comodidad de circular con un vehículo y la seguridad vial, sino tiene alto impacto en la vida cotidiana del vecino. ¿El vecino cómo puede colaborar en estos aspectos? ¿Qué es lo que normalmente se le puede pedir al vecino? Principalmente la comunicación cuando observa alguna pérdida de agua, ¿no? A Aguas del Norte, que es el organismo responsable, o también a nosotros que podemos intermediar para, bueno, articular algún trabajo en conjunto. ¿Por qué? Porque esa pérdida, cuanto mayor tiempo persista, mayor daño va a hacer en la calzada, aún estando sin pavimento. Si es un enripiado, genera el mismo problema. Entonces, eso es una de las formas que puede participar. Y la comunicación constante. Nosotros tenemos varios canales a través de un 0800 777 4400, que es el teléfono donde se puede comunicar. Vamos a poner en pantalla. Y bien, llegarse a nuestras oficinas en Artigas 451, donde está la base operativa de la Subsecretaría de Renovación Urbana, que es donde podemos receptar los pedidos y obviamente se van planificando, ¿no? Ya tenemos muchos pedidos que vienen de vieja data, algunos que ingresan ahora, algunos que hemos recorrido durante, o que la intendenta que constantemente sale a recorrer los barrios de la ciudad. Veo mucho trabajo conjunto de usted con la intendenta. Sí, bueno, es justamente... Es un gran apoyo al área que usted lidera.
si hay algo que caracteriza a la intendente es la salida permanente a los barrios de la ciudad, el contacto permanente con el vecino, que creo yo que es la mejor forma, ¿no?, de uno receptar el pedido y verlo. Y es un compromiso de equipo también. Claro, y verlo in situ, ¿no? Creo que esa es la mejor manera, en la medida que uno puede, porque a veces las obligaciones laborales también nos obligan tenemos que asistir a gestionar los expedientes, tenemos que ir a distintas secretarías, pero en la medida que se pueda y dándole la prioridad necesaria, también somos nosotros los funcionarios los que salimos a los barrios acompañando e imitando el gesto del intendente, ¿no? ¿Hay alguna área específica de la ciudad que demanda más que otras áreas? Y en estos momentos... ¿Otras zonas? Sí, hay demandas. La sudeste, por ejemplo, que es una de las zonas más densamente pobladas de la ciudad, es quizás donde haya mayor demanda en cuanto a cuestiones de obras viales, en cuanto al servicio del camión atmosférico, en cuanto también a la necesidad de mejorar o repotenciar el alumbrado público. Ahí tenemos alrededor de 250.000 habitantes, ¿no? Entonces es un sector de la ciudad muy importante. Y también la zona oeste alta, que si bien no tiene tantos habitantes, por la topografía del terreno, como tiene muchos declives, después de las épocas de lluvias quedan con muchos daños las calles, entonces también son constantes los pedidos de la asistencia por parte de la municipalidad. Eso lo solicitan ustedes desde el área, que los vecinos se comuniquen. Para Exactamente. nada es una molestia, todo lo contrario. Al Me imagino contrario. que es una herramienta que facilita y aceita un poco el trabajo de ustedes para ir organizando los trabajos área por área. Sin lugar a dudas, porque es una manera de planificar y de optimizar y de eficientizar los recursos. Cuanto más información tengamos del panorama que tenemos, podemos aplicar y priorizar a dónde asistir con mayor urgencia, ¿no? Uno obviamente trata de resolver todos los pedidos, pero atento a la situación que estamos pasando, no solo de la pandemia de salud, también hay un problema o una pandemia económica, ¿no? Porque esto ha generado un impacto muy fuerte en toda la economía, por lo tanto todos los recursos han disminuido. Es obligación de los funcionarios optimizar los recursos con que contamos. Y acá quiero destacar, por ejemplo, que lo que es todas las obligaciones de sueldo, las obligaciones de aguinaldo a toda la familia municipal, se ha venido cumplimentando en tiempo y forma, con mucho esfuerzo. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir trabajando en esa línea y optimizar los recursos que tenemos. Además, siendo el primer año de gestión de la doctora Bettina y un equipo de trabajo nuevo, más con razón destacar esa acción y llevar tranquilidad a la familia de la municipalidad. Ingeniero, las maquinarias que usted mencionó, ¿en qué condiciones se encontraron? ¿Tuvieron que renovarlas, refaccionarlas un poco, arreglarlas, adquirir? Hubo una fuerte inversión en la gestión pasada en cuanto a las compras de equipos, ¿no? que creo que es de público conocimiento y es destacable. Lo que sí, como siempre sucede, cuando ya una gestión se está yendo, como que se dejan de comprar los insumos, a veces también por obligaciones administrativas y que no se pueden hacer nuevas compras porque atento que ya termine una gestión, sino que hay que esperar que llegue la nueva, hasta que la nueva se acomoda, hasta que se hacen los nombramientos, se suscitan unos baches de falta de compras o de faltas de insumos para hacer los servicios, para hacer algunos mantenimientos o algunos arreglos menores, que eso es lo que nos hemos focalizado en estos primeros 6 meses de gestión. Y vuelvo a insistir que bueno, la pandemia ha ralentizado, demorado mucho más. Dejó entre paréntesis muchas cuestiones. Claro, porque fueron 2 meses o 2 meses y medio donde no había administración, donde estaba todo suspendido, eso ha demorado un poco. Pero aún así hemos encontrado un parque automotor importante, que con arreglos menores, que con tareas de service que hacemos con los mismos empleados que tenemos en la planta, hemos puesto en condiciones y hoy, desde hace 1 mes, 2 meses atrás, ya tenemos tanto la planta hormigonera, que es la que produce hormigón para los pavimentos, como la planta asfáltica que tenemos en el parque industrial, trabajando a pleno, con insumos, con el personal y bueno, con todas las herramientas e insumos necesarias para poder llevar adelante la tarea, ¿no? Bueno, ingeniero, realmente un gran trabajo, agradecida por habernos brindado esta información y toda la información a los televidentes, así que bueno, esperamos su pronta visita nuevamente por el Café Diplomático. Pero con todo gusto, la verdad que un placer haber compartido contigo este café. Muchas gracias.
En este tiempo aprendimos que el accionar de uno afecta a muchos y que el egoísmo es tan malo como la misma enfermedad. Es momento de ser responsables, de ser solidarios, de pensar en el otro. Juntos podemos fortalecernos para no volver atrás. Es fundamental que sigamos manteniendo las medidas de prevención para que todos podamos seguir trabajando, con nuestros comercios abiertos, conservando las fuentes de trabajo. Cuando tengas que salir, respetá las normas, lávate las manos y usá barbijo, mantén la distancia social obligatoria. Cuídate, por vos, por todos, por Salta. ¿Necesitas saber el valor de tu casa, departamento, terreno o cualquier inmueble que tengas? Yasbel Singh, perito evaluadora de inmuebles, con matrícula profesional número 287 del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de Salta. Comunicate al 387 59 59 999. Tu consulta no molesta. Seguimos acá en Café Diplomático con un invitado muy especial, en este caso un salteño reconocido. Él es un flamante abogado especializado en derecho inmobiliario y también corredor inmobiliario matriculado. Bienvenido, Martín. Muchas gracias, Yasbel. Muchísimas gracias por la invitación. Tenés mucho para informarnos a todos los salteños en medio de este hecatombe que tiene que ver con la pandemia y con una nueva ley. Así es. Que nos surgió prácticamente de sorpresa. Así es. Esta ley es una modificación al Código Civil en materia de locación de inmuebles, la cual por supuesto que bueno, tiene muchísimas aristas que iremos tocando, digamos, y que bueno, hay que ir informando a la gente, sobre todo informando a nuestros clientes. Martín, en este caso, ¿cuáles son las mayores consultas, demandas o incertidumbres o confusiones que existen entre los salteños ante esta nueva ley? Principalmente lo referido al precio y al plazo legal. Con respecto al mínimo legal, nosotros veníamos trabajando con un mínimo legal de 2 años y a partir de ahora, para los alquileres tanto habitacionales como comerciales, vamos a trabajar con un mínimo de 3 años. Eso en primera medida. Después referido al ajuste del precio. Este ajuste se fijaba entre partes en los alquileres habitacionales y a partir de ahora el ajuste se va a fijar a través de un índice que contempla en partes iguales lo que refiere al salario de los empleados con relación de estabilidad y el índice al consumo. Pero haciendo la siguiente salvedad. Ese índice se va a ajustar solamente de manera obligatoria para los alquileres habitacionales, no así para los alquileres comerciales, en el cual podemos mantener la misma forma de ajuste de los contratos de locación. Vale decir, ajustes semestrales o ajustes anuales según se convenga entre partes, o sea, libremente entre partes. Bien, perfecto. Eso se permite. Eso se permite únicamente para los alquileres comerciales. Esa es la duda que se viene planteando. No en el caso de viviendas. No en el caso de viviendas. Que Banco Central lo publica. Lo publica, exacto. Así es, lo publica. Va a estar al alcance de todos a través de una planilla que se va publicando y todos, tanto los corredores como los propietarios como los inquilinos, vamos a tener acceso a esa información. Bien, perfecto. Y en este caso, ¿ese coeficiente sería favorable para el inquilino? Y la verdad que no se sabe, prácticamente te diría que es un salto al vacío, digamos. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad hoy por hoy se va a firmar un contrato a 3 años en el cual ese ajuste para el segundo y para el tercer año lo desconocemos. Si nosotros tuviésemos que actualizar hoy un alquiler que hayamos firmado hace un año con este mismo índice, esa actualización rondaría aproximadamente el 43% anual. A diferencia de lo que veníamos ajustando con la convención entre partes, en la relación entre partes, que rondaba el 18 o el 20% semestral o el 38 al 40 anual. O sea que ahí estaríamos más o menos equiparados. Bien, en este caso. Claro, nada más que de alguna manera el inquilino se enteraría. Claro, había mucho más certidumbre. Había mucho más certidumbre. Esto es lo que pasa un poco, y sin caerle con mucha crítica a la ley, es cuando el Estado tiene demasiado intervencionismo en las relaciones entre partes. Porque el contrato de locación es eso, es una convención entre partes. Entonces cuando el Estado se excede en su intervención, posiblemente se comete el macana.
Sí, además desde el punto de vista del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Salta y creo que también desde la Cámara Inmobiliaria Argentina, esperaban que se revea antes de entrar en vigencia. Claro, a ver, fue un trabajo que se hizo en conjunto, pero en realidad quienes empujaron mucho para que esta ley saliera fueron los propios inquilinos. Pero en realidad con el problema de que no son las mismas condiciones para los locatarios aquí en Salta que a nivel nacional y más precisamente en Buenos Aires, donde por ahí las condiciones contractuales son un poco más leoninas y los contratos son un poco más exagerados. Pero aquí siempre primó la cordura, la convención entre partes y el diálogo. Entonces, y desde el lado de la garantía también son ingresos distintos. Totalmente. Del lado de la garantía, lo que establece la nueva normativa, establece una enumeración meramente enunciativa de aquellas garantías que se le puede pedir a la parte locataria para la firma del contrato. Pero de ninguna manera ese propietario está obligado a firmar el contrato en esas condiciones, aunque las garantías que se presenten sean buenas, sino que simplemente si él acepta esas condiciones, se celebra el contrato de locación. Ahora, desde su punto de vista profesional, como abogado especializado en derecho inmobiliario, que muchos no hay especializado específicamente en derecho inmobiliario, ¿cuál es su crítica ante esto? Desde el punto de vista del ingreso salteño, desde el modo de vivir del salteño, porque existe un alto índice de inquilinos, ¿no? Sí. En Salta. Bueno, Salta tiene un déficit habitacional muy grande, muy grande. Entonces los salteños vamos a tener que seguir alquilando y es una necesidad alquilar. Entonces, ahí va a estar un poco la tarea de nosotros los corredores inmobiliarios, de intermediar, como venimos haciendo, entre oferta y demanda y lograr que los contratos favorezcan de alguna manera a las dos partes. Básicamente eso. Bien, y en este caso existen también muchos alquileres formales y están los inquilinatos. Así es. Sí, por supuesto. Que no es un porcentaje menor. Que no es un porcentaje menor. En ese caso sí, a ver, uno un poco desconoce cuáles son la cantidad de alquileres informales, pero que los hay, los hay. Entonces, de alguna manera, hay que tratar de ir regulando de la mejor manera que se pueda hacer e informando a la gente para que firmen los contratos. Y es por eso que también es importante, hago un poco hincapié en eso, en que es importante que la gente se acerque a los corredores inmobiliarios, se acerque a las inmobiliarias, porque las inmobiliarias, los corredores, son profesionales del rubro, entonces son quienes mejor van a capacitar a esos propietarios para celebrar contratos en los cuales los favorezcan. Claro, de alguna manera, en principio lo toman como que es un gasto y no una inversión, una asesoría muy importante porque están prestando su inversión de años en ladrillos, el techo mismo, a alguien desconocido. Y ese inquilino también está llegando a un lugar donde tampoco conoce al propietario, entonces es siempre propicio pero hay que tener en cuenta acceder a un asesoramiento. Claro, hay que tener en cuenta que siempre el corredor, al tener un colegio profesional por detrás, que cuida sus espaldas, que lo capacita y que lo profesionaliza, ¿qué es lo que pasa? Cuando ese corredor saca los pies del plato y comete alguna ilegalidad o actúa fuera de lo que es la ética profesional, ese mismo colegio lo castiga a través del Tribunal de Ética y Disciplina. Entonces no hay ningún riesgo en trabajar con matriculados, todo lo contrario, es prácticamente una necesidad. Uno está alquilando hoy y ¿qué va a pasar de aquí a un año? No lo sabemos, por eso es que yo decía hace un momento que es un salto al vacío. Pero también por otro lado, ese índice que tenemos sí se conoce y hoy se puede saber a cuánto asciende. Entonces eso referido a los alquileres habitacionales. Y en los alquileres comerciales tranquilamente se puede convenir los ajustes con los que se vienen trabajando, de 18 o un 20%. Y en el caso de los aumentos semestrales, ¿se puede llegar a absorber ese aumento semestral y trasladarlo al inicio? No es conveniente. No es conveniente, siempre hay que cobrar. Ese es el miedo de los inquilinos. Claro, siempre hay que cobrar el valor de plaza. La gente está muy informada y conoce a través de publicaciones de los diarios, a través de corredores inmobiliarios que la gente conoce, cuál es el valor de la propiedad. Entonces nadie alquila por arriba del precio, así como tampoco ningún propietario alquila su propiedad por debajo del precio. Bueno, doctor, muchísimas gracias y lo tendremos pronto nuevamente para informarnos en diferentes temáticas que son amplias. Gracias por la invitación, Rafael.
Bueno,